Jorge Varela está exponiendo en la Fundación Granel, nacido en Nayarit. Es un escultor y artista multidisciplinar y peculiar, y con mucho sentido del humor. Si ven a un joven de poco más de 40 años ir de compras al supermercado con un muñeco a cuestas, ese podría ser nuestro entrevistado. Esculturas, fotografías, objetos intervenidos o elementos de camuflaje constituyen el universo íntimo de un artista visual e investigador, a cuyo arte le afectan los problemas de la sociedad que lo genera. Bienvenido a Espacio de Arte, Jorge. Empezamos por un cuestionario breve para conocer tu biografía. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Vigo, ¿vocación o casualidad? Casualidad más bien, sí, fue todo un cúmulo, bueno, yo creo que más bien que casualidad, un cúmulo de casualidades que se dieron y que se fueron entrelazando unas con otras y acabé ahí, un poco ya de mayor. Máster en Historia del Arte y Crítica Contemporánea, aquí en la Universidad de Santiago. ¿Cómo resultó esta experiencia? Para mí fue una experiencia muy positiva y la verdad es que pienso que es una pena que estos 2 últimos años no se está haciendo, porque aprendí, yo personalmente aprendí muchas cosas y estabas en contacto también con profesionales de primer orden, ¿no? A nivel nacional. Y después por el camino fuiste conociendo la escultura, después metiéndote en otras disciplinas, como los ensamblados. Sí, bueno, empecé como con la escultura, después también trabajé un poquito con fotografía y ahora últimamente también estamos haciendo algo bueno, en colaboración también con videoarte. ¿Cómo recibes las reacciones del público ante tus propuestas? Las recibo de una manera en que yo me pongo a hablar sin parar para no tener que escucharlo. Bueno, habrá de todo. Yo creo que cualquier artista siempre tiene algo de filósofo, pero tú más, porque te cuestionas muchas, te interrogas sobre el entorno, sobre la vida. ¿Qué piensas realmente sobre todo lo que nos rodea? Hombre, la verdad es que estamos en este momento en una situación como bastante crítica a todos los niveles, no solamente en el cultural, ¿no? En el terreno económico y bueno, las cuestiones de educación, sanidad, todos los recortes que está habiendo, la verdad es que son bastante como ya casi frustrantes, ¿no? Y de un momento que parece que no se termina nunca. ¿Y tú, pero con qué espíritu ves la vida? Entonces, ¿con el espíritu positivo o ves la botella medio vacía? Bueno, a medias. Intento verla de una manera positiva porque si no habría que abandonar pronto este mundo. Has expuesto en Galicia, en Madrid, en Alemania, en América, un museo donde te encantaría ver tu obra. Ah, en el MoMA de Nueva York. ¿Nos podrías decir alguna virtud y algún defecto o misterio oculto que pudieses desvelar? Misterio oculto no lo voy a desvelar porque si no dejaría de ser misterio. Y virtud, la vanidad. Vamos a dar la vuelta a las cosas. Defines a muchos de tus rostros que creas como de rostros blandos y en general la inseguridad es algo que define a muchos artistas. ¿Cómo te ves tú? A lo mejor no tanto inseguro como sí con cierto grado de timidez que a veces oculto con un exceso de verborrea. Vamos a ver esa verborrea analizando tu exposición. Ensayos para un modo de empleo. ¿Realmente pones sobre la mesa muchos de los problemas que nos afectan a la sociedad actual? Cuando le pongo este título de ensayos para un modo de empleo, lo que estaba pensando era en cómo enlazar, bueno, el trabajo que hacemos es cómo enlazar el trabajo de varios años a través de una línea, ¿no? Y esa línea era el uso que le iba a dar a las obras a lo largo del tiempo. La mayoría de las obras son actuales, pero hay un par de ellas, que una es del 98 y otra creo que es del 2009. Y están entrelazadas en el discurso precisamente por ese carácter posible de uso que tienen. Sí. Por una parte, ¿no? Las mochilas, que aparte de ese carácter exhibitivo también se pueden poner y se pueden usar el muñeco, que era una pieza anterior, pero que ahí fue donde hubo como una especie de cambio y empecé a utilizar mis esculturas, no solamente con ese carácter que comentaba de exhibitivo, sino también
con una forma también más cercana a la vida, ¿no? Como viviendo con él, llevándolo conmigo a todas partes. Las máscaras, que sí que no las había usado, pero comencé a utilizarlas este año y haciendo también como cierto carácter performático, no en el sentido de la performance clásica, pero sí con ese carácter de uso público. Bueno, ahora estamos viendo la mochila, esa mochila que está realizada de madera. Cuando has ido por la calle en una performance con ellas, o sea, la gente, ¿cómo suelen reaccionar? Hay reacciones diversas y dependiendo también el ámbito en el que, lo desarrolles. En algunos pues la gente mira así tranquilamente. La cuestión a veces, por ejemplo, de las máscaras, sí que era, cuando llevaba puesta la máscara la gente sí que te miraba con una especie de miedo y cuando llevaba el muñeco la gente se tronchaba de la risa. Ahora tenemos Sí, en sí. pantalla Desplazamiento de la lectura, todo un homenaje a Heidegger. Sí, sí, es bueno, un homenaje y también lo inverso, ¿no? Él escribe esta obra, El arte del espacio, y otra que en el mismo libro, estaba en este mismo libro, otra que se titulaba Observaciones en torno al arte del espacio. Una es para una exposición de Chillida y otra es para una exposición de un artista figurativo alemán que había ya hecho antes ese texto, que se llama Bernhard Heiliger. Los textos son como muy similares y la obra es como muy distinta, ¿no? Y lo que pretendía, bueno, en esta serie, porque tengo varias obras en Sí. esta serie, es llevar a cabo pues, cómo se pueden leer distintos textos teóricos de filósofos, historiadores del arte, de artistas, y hacerlo de otra manera de la habitual, ¿no? Que no sea la letra. En este caso, en el de El arte y el espacio, pues opté por cortar el libro en tiritas y me traía así, en un momento me traía a la mente como una especie de recuerdo infantil. Cuando era pequeño teníamos un trastero que tenía como muebles viejos guardados allí y yo estaba allí buscando algo, un juguete o algo así, ¿no? Tendría 10 años. Y nada, levanté un cojín de una silla antigua y vi que estaba como roída y había unas revistas de fotografía que se llamaban Nueva Lente y le había cortado unos ratoncitos en tiritas, todo en tiritas, y habían hecho allí un nido. Y había como 10 ratoncitos, pero muy pequeñitos, casi sin pelo, metidos en ese nido ¿no? hecho con un texto de una revista de fotografía. Y pensé que a lo mejor los ratoncitos tenían también su manera de, aparte de construir su arquitectura, pues de leer también sus textos. En más ocasiones, como bien decías, los has representado a Heidegger y Wittgenstein. Y aludiendo a aquella magnífica obra de Judy Chicago en la que se representaba una gran mesa con un montón de comensales, en este caso femeninas. Tú representas a estos dos grandes pensadores evidentemente como un cerebro que es una nuez. Sí, 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 sí. El cerebro parece una nuez porque los cerebros todos parecen una nuez, pero realmente el cerebro lo tomé de un cerebro real, hice un molde de silicona, me prestaron en anatomía patológica un cerebro de verdad y les hice un molde de silicona. Y tenía los cerebros con los cojines, unos cojines que iban bordados con los nombres, uno de Heidegger y otro de Wittgenstein, pero haciendo uso en la caligrafía de la pronunciación vulgar de los nombres, ¿no? Como Heidegger y Wittgenstein. Y bueno, y aludía un poco a ese modo que tenemos, ¿no? de dar por sentado toda esa especie de pensamiento en el que tenemos siempre que asentar, ¿no? Y que es como de grandes maestros, de grandes pensadores, pero que muchas veces es como un pensamiento anticuado y que después también se utiliza mucho a modo de cita, pero que no se profundiza realmente en lo que está diciendo, sino que funciona solamente a veces como disparador e incluso a veces tergiversando el sentido de las cosas, ¿no? Y era como un cojín en el que uno aparte ponía cerebro, pero era como ya casi como una cuestión de adorno, ¿no? Un sitio como para sentarse, que no era para poner cerebro exactamente. En otras ocasiones también criticas esta costumbre que está muy extendida de calificar a las personas por su ropa. Y lo haces con grandes de la historia del arte como Sol Levitt, que evidentemente se tenía que caracterizar con rayas. Sí, esa es una serie también en la que estoy trabajando,
que se titula He tenido que vender mi ropa y que hace un poco de alusión a la crisis y también a ese mundo de grandes figuras del arte. Y lo hago a través de ropa, que es ropa mía, y en el que busco de alguna manera buscar una relación entre el estampado de la ropa, la obra del artista, y después estampo bueno, un retrato de él en cada una de las obras. Uno es Sol Levitt, otro es Osip Krik, un crítico del formalismo ruso, que hago una forma de doblado que es de forma ortogonal, ¿no? Como si fuera de tipo del constructivismo, y el otro es Giacometti. Y bueno, voy haciendo así como una colección con ropa que voy dejando de usar, estoy haciendo una colección así como bastante amplia. Vamos con estos estampados. Ahora mismo tenemos en pantalla estos habitáculos que has hecho mucho, que son como contenedores de vida, pero dentro están forrados casi como féretros. Entonces el concepto vida-muerte se deja ver. Sí, comencé elaborando estos habitáculos como espacios en los que uno pudiera utilizar, aunque en aquel entonces no tenían como un carácter de uso, y también tenían cierta relación, ¿no?, con la idea esa de casa, de hogar, y estaban tapizados como con telas, los primeros, con telas lujosas, con damasquinados, correas, y tenían algo como también de constriñente, ¿no?, como algo que esa especie de cosa que nos rodea y que nos ayuda a vivir, y de lujo y de bienestar, es también a veces la que nos inmoviliza y la que no nos permite llevar a cabo otras cuestiones que esa especie de protección, ¿no?, nos desampara un poco también. Vamos a hacer un paréntesis, Jorge, y vamos a escuchar a una gran crítica de arte, Chus Martínez. Bueno, pois para falar de Jorge Varela vou comezar polo principio do que é a nosa historia, aínda que un pouco breve. Cando nos coñecimos no ano 2006, no marco do proxecto de edición do CEGAC. Daquela eu coordinaba un proxecto, o Espazo Documental, no que se convidaba artistas para que nos cedesen obra, para que nos cedesen imaxes desa obra, para documentación, para potenciar a súa visibilidade. Entre esa escolma estaba Jorge Varela. E agora, cando penso en todos eses artistas que traballaron no espazo documental, chámame sobre todo a atención esa evolución de Jorge Varela, no sentido de que é un artista que, eu teño comentado con el moitas veces, non ten ningunha urxencia por visibilizarse, nin por promocionarse, nin por intentar expoñer a súa obra como final, non? En este sentido, un pouco pensando no título desta exposición, Ensaios para un modo de emprego, penso que Jorge Varela é un artista de ensaio, é moito máis de ensaio que de estrea. Isto o leva a traballar nun ámbito máis privado ou máis íntimo, pero é un espacio moi interesante para a obra que fai el, porque lle permite crear uns novos usos, crear novos conflictos e analizar a arte dende un punto de vista moi interesante, facer que se enriqueza a súa obra con moitos matices. Se tivera que definilo entón como artista, Jorge Varela, pensaría nel como un artista sen prexuizos, como un artista que é un axitador de conciencias tamén, el sempre intenta, eu creo, nas súas obras dislocar ou modificar os modelos establecidos, saltarse un pouco o políticamente correcto ou o que se espera. Esa provocación que ten ás veces nas súas obras, empezas como a performance que realizou con esa máscara, paseando pola vía pública. Penso nesa obra. Eu creo que Jorge Varela o que fai que a súa arte realmente é intentar mudar a escultura, mudar ese xesto retórico que ten a escultura contemporánea, e o fai involucrando distintas áreas
non só artísticas, non? A performance, senón tamén a moda, o deseño, as artes escénicas, pero tamén a historia, a memoria, os conflictos sociais, políticos. Isto faino ser un artista moi actual, ou que polo menos para min ten unha ligazón moi forte co seu momento, e sobre todo que ofrece un análise moi especial gracias a toda esa bagaxe que ten artística, pero tamén de investigador, que é unha parte fundamental para entendelo, non? Aínda que por medio da súa linguaxe poda parecelo, eu quedaríame con esta cuestión, non? Que nada é inocente na obra de Jorge Varela. Bueno, nada es inocente en la obra de Jorge Varela. ¿Qué te ha parecido, Chus? Me parece que sea bastante acertada, muy acertada en todo lo que ha ido diciendo, y a veces sí que parece que hay como entre esa cierta inocencia, esa ironía, o esa especie de broma, ¿no?, que se produce, pero que en esa broma hay algo siempre que va más allá, ¿no?, y que tiene como múltiples lecturas y múltiples sentidos que a veces no saltan a primera vista, pero que están ahí condensados. Es que yo, por ejemplo, veo una preocupación por la gente sin techo, por este artilugio al que le pones los esquíes. Sí, me lo comentó también un historiador sobre esa cuestión de los sin techos, y sin embargo no tiene mucha relación. Yo creo que alude a veces porque tiene cierto parecido formal con una pieza de Krzysztof Bościsko, que es para aquella estructura que tenía para los sin techo, pero que en este caso era más un elemento también como estos de movilidad, ¿no?, que ese espacio en el que uno se encerraba, que ese espacio que era anterior en el que producía esos espacios de encierro, hacerlo de alguna manera, no en este caso transportable, sino que sea teletransportante, ¿no?, que te pudieras mover con él al modo de una rulota, al modo de que te produjese poder estar así y al mismo tiempo tener cierta libertad, ¿no? Y eso que te han avisado, no hagas cosas pesadas que después tienes que cargar con ellas. Fíjense, un simple consejo se eleva a categoría artística. Sí, eso era una cuestión que me decía mi tía en Allariz, y se refería, a la primera escultura, una de las primeras esculturas que hice era una estructura de hierro como de 2 metros por 1,50 y también como así de 50 o 60 de ancho, y la verdad es que pesaba muchísimo, ¿no? Yo la tenía abajo en el estudio y cada vez que la tenía que transportar era todo como una vorágine. Y un día me dijo: Jorge, no hagas cosas pesadas que tienes que cargar con ellas, ¿no? Y quedó la cosa así, ¿no? Pero al cabo del tiempo volví a pensar sobre esa cuestión. Me acuerdo de esa cuestión ya como 10 o 15 años más tarde, y se me ocurrió, dije, voy a utilizarlo como título para toda esta serie, porque aparte de la cuestión de la recomendación real, ¿no?, a lo que aludía, yo creo que tenía también otra trascendencia que iba más allá del peso de la cosa, sino también de la vida en general, ¿no? Como trascendencia tienen los sitios que has visitado, pues los has fotografiado en formato postal y son espacios muy emblemáticos. Vemos bastante cementerios. Sí, esto es un proyecto que hice gracias a una beca de una asociación de artistas bávaros que se llamaba Kulturmodell, a través de Anton Sobral y de Karin Holzbimmer, que era un artista bávaro, y Anton Sobral de aquí. Y nos ofrecieron la posibilidad de tener allí un estudio y trabajar durante 15 días o un mes en Alemania, en Passau, que está en la frontera con Austria. Y yo pensé, para hacer ese proyecto, que mejor que hacer todo lo que hacía normalmente, que eran esculturas, básicamente, que mi proyecto se iba a tratar del viaje que iba a hacer hasta allí y la vuelta. Y para hacer ese viaje iba a ir recorriendo los lugares en que vivían personajes que había tenido de alguna manera influencia de tipo más bien teórico, ¿no?
Y entonces, como resultó que casi todos estos autores estaban muertos, pues la verdad sí visité bastantes cementerios y lugares lugares donde habían muerto, Y ¿no? alguno petrificado, como un perrito, que es muy curioso. Sí, este sí, ese perro es un pequinés que estaba en el museo, en Viena, en el Museo de Historia Natural, en las escaleras, según uno subía de frente, se encontraba con un pequinés disecado que había sido de la emperatriz María Teresa de Austria. Y aquí fue haciendo un recorrido. Primero estuve en Portbou, donde estaba Walter Benjamin, después fue a Ginebra, que está Borges, estuve en Friburgo, donde había dado clase, en la aula donde había dado clase Martin Heidegger, que es la foto de la portada del librito de postales. Bueno, después fue a Linda, estaba Wittgenstein, Kafka, estuvo en el puente de Mirabeau, de donde saltó Paul Celan, y el viaje terminaba en Mesnil-Saint-Denis, que es donde está enterrado Maurice Blanchot, un filósofo francés que tiene de extraño el que era como que existe su obra, pero que él era como una persona muy alejada del mundo de lo que son entrevistas, fotografías, como que realmente uno piensa que debería estar revolviéndose a la hora de decir, ah, pero sí hay gente que viene a visitarme aquí, ¿no? Como si fueran de ese carácter fetichista. Sí, estos alejados del mundo, para Sí. alejarse, para aislarse, tú has hecho muchos contenedores, muchos nos recuerdan al habitáculo de Diógenes, Sí. y no sé si pues nos invitas a meternos en estos para aislarnos un poco, que a veces nos vemos muy atosigados en estos momentos, estos receptáculos. Una persona va a la Fundación Granell, a la sala Philip West, y puede meterse, ¿están para meterse estos habitáculos? Sí, se pueden usar. Yo creo que tanto las mochilas como, bueno, cualquiera de ellos se puede usar y están para ellos, y se pueden tocar y se puede hacer cualquier cosa con ellos, no hay ningún inconveniente. Vamos a la faceta de investigador. Estás realizando tu tesis doctoral sobre el franquismo. Curiosamente, es un tema nada tratado, tanto por los artistas como por los investigadores de arte. Sí, es un tema, la verdad, que no se ha tratado mucho, a pesar de la trascendencia que ha tenido y que tiene todavía, ¿no? En particular, yo lo que estoy estudiando son las prácticas de artistas y activistas en torno a las fosas del franquismo y prácticas estéticas que se realizan, pues, para que las fosas sean abiertas, sean enterrados los que están en ellas en cementerios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que sea aplicada la ley de la memoria histórica. Y sí, se ha tratado, la verdad es que muy poco. Francis Torres en alguna cuestión, el Grup de Treball también, pero la verdad es que sí, son pocos los artistas que han tratado este tema, e incluso a partir del año 2000, ¿no? Que es cuando se hace la primera excavación en Rianza del Bierzo, la excavación de la memoria histórica. A partir de ahí empieza a haber ya más artistas, ¿no? Pero de todas maneras se cuentan con algo más que los dedos de las manos, pero no mucho más. Bueno, también Jorge es director del espacio artístico Mira me mira, y también han pasado muy pocos artistas porque lleváis muy poco tiempo, pero sí ha pasado, por ejemplo, Damián Ucieda, que sería interesante de traer a este espacio, aunque con una obra muy pequeña, es un artista con mucho interés. Sí, sí, llevamos pocas exposiciones porque comenzamos hace muy poquito. En el mes de abril precisamente inauguramos con una exposición que se titulaba Polaroids, de Damián Ucieda, y que era muy interesante. Traía las Polaroids que utiliza él como para hacer las mediciones de luz antes de tirar la fotografía definitiva. Y bueno, la verdad es que la exposición tuvo mucho éxito. Bueno, aclaro, no soy el director artístico del Espacio Mira me mira. El Espacio Mira me mira está en la Rodome Santo, y los directores son los que tienen una productora que se llama Mira me mira, y tres amigos, que es Ángel Calvo, Miguel Calvo y yo, hacemos los comisariados de las exposiciones, buscamos los artistas y todo esto. Después de esta de Damián Ucieda hicimos otra exposición de vídeo en el que estaban Ana Gesto, Liam O'Callaghan, David Crespo. Sí, una colectiva. Sí, una colectiva de vídeo. Y hablando del vídeo, porque es que apenas nos queda tiempo, sí. Tú ahora sí que tienes un programa de vídeos para proyectar. ¿En qué lugares? Ahora
Bueno, ya pasó, fue el fin de semana pasado en el marco, la itinerancia del Festival de Videoarte Latino de Nueva York, que lo trajeron aquí al marco. Y después también estamos en Projector, que es un festival que se hace en Madrid, con una videoinstalación sobre un karaoke, que está esa serie de desplazamientos de la lectura, en el que varios agentes culturales de la ciudad cantan un karaoke con con extractos de un texto de Rosalind Krauss, que es La escultura en el campo expandido. Y tenemos también otro que nos han llamado recientemente y nos han invitado también a una mesa redonda en Madrid, en otro espacio que se llama Intercambiadora Car, y que proyectan allí otro vídeo que también es de esa serie, en el que desplazamos, ¿no?, un texto de Lacan al lenguaje de los sordomudos, al lenguaje de signos. Qué interesante. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí y te felicito por la exposición en un momento muy especial. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a ti. En un mundo lleno de interrogantes sobre el habitar, el pensar, el construir. Un hombre tremendamente imaginativo que se preocupa de los problemas actuales a través del arte. Está en la Fundación Granell, a la que desde aquí también la felicitamos por este homenaje, el Premio a la Cultura Gallega en Artes Plásticas 2013. Muchísimas felicidades por la labor que estáis haciendo, Fundación Granell. Nos vemos como siempre la próxima semana para continuar hablando de arte.